Bienvenido, Jonathan. Bienvenida, Merlin. Pueden anotar su asistencia en lo que empezamos, ¿oyeron? Gracias, buenas noches.
Bueno, vamos a dar inicio. Gracias, chicos, a los que acaban de unirse. Gracias por los que se unieron puntual. Vamos a dar inicio. En la semana pasada veíamos un poquito acerca de el poder dar un diagnóstico. Veíamos que a través de lo que es la terapia sistémica, el diagnóstico no es un diagnóstico que es fijo, como que permanece, sino la idea de dar un diagnóstico es de que pueda ir como cambiando. Veíamos de que dentro de lo que es el diagnóstico se ve el enfoque de relación que tienen los integrantes a esa parte. Veíamos otro de los elementos que ya no se ve como un problema, ¿verdad? Inicialmente, cuando lleguen los pacientes a consulta con ustedes, van a decir, bueno, hay un problema, pero la idea es de que se pueda poder desarrollar una visión más amplia. Se recuerdan, veíamos esa dualidad, no solamente hay un problema de un lado, sino veíamos la dualidad, tanto como cada uno de los miembros lo puede interpretar. Entonces, ¿qué hacemos después de que hemos descubierto el diagnóstico, ¿verdad? En el diagnóstico veíamos que parte del diagnóstico es poder identificar las jerarquías, las lealtades, podemos ver también los roles, ¿sí? Podríamos utilizar herramientas de, que son simbólicas como la del genograma, que nos permite, ¿verdad?, ver de forma gráfica cómo está estructurada o cómo se está relacionando esa familia. Ahora aquí lo que vamos a ver hoy es un poco acerca del diseño de intervención. ¿Qué hacemos después del diagnóstico? ¿Qué hacemos después de haber identificado este tipo de situaciones como la jerarquía, las lealtades? Todo esto es hacer un diseño de intervención, o sea, que lo llevamos a la acción, ¿verdad? Lo vamos a llevar a la acción. Y aquí les doy hay algunas técnicas que vamos a aprender a hacer, ¿verdad? Las técnicas deben de aplicarse dependiendo de lo que ustedes como terapeutas perciban que se debe de trabajar. Cada técnica tiene su forma de aplicación y su porqué. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten trabajar, así se escoge la técnica, ¿verdad? Cada familia tiene diferentes características. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, pasamos del diagnóstico a la acción. Desde la escuela estructural podríamos comenzar, bueno, o sistémica, podríamos decir que podríamos comenzar con un reencuadre. ¿Qué es el reencuadre? Es ayudar a la familia a cambiar de visión de la realidad de la familia para que vean el síntoma como algo relacional, no como algo individual. Esa parte de ver que es dual, ¿verdad? Hay dos vías. Por ejemplo, la familia llega con ustedes porque tienen un hijo rebelde, ¿sí? Porque el hijo lo ven como el problema. Entonces van a pedir que el hijo cambie. Cuando llegan con ustedes en una terapia sistémica, el objetivo no es solamente trabajar en el hijo problema, digámoslo así, sino en que se pueda trabajar en la interacción de la familia. Aquí pasa algo, que cuando llega una familia va a haber cierta resistencia, ¿sí? Hay una homeostasis, digámoslo así, en su comportamiento. La familia ya está adaptada a que el hijo sea el problema. Algo así como lo que veíamos en la familia de Madrigal, ¿verdad? El problema era Bruno y la chica, ¿verdad? La protagonista. No recuerdo el nombre, pero ellos serían como el problema. Entonces, la familia ya está adaptada a ver que ellos son los integrantes problema, pero en la interacción
no se trata de trabajar con el hijo problema, se trata de tomar a la familia y cambiar la interacción de cómo se ve, ¿verdad? Que hay diferentes espacios. Entonces, después del diagnóstico empiezo a trabajar desde una visión en donde permita a la familia reconocer que el síntoma está en la interacción que tiene, no tanto en el hijo problema, ¿sí? Entonces, porque ellos van a tener cierta resistencia y dicen, ¿por qué tenemos que cambiar nosotros si el problema es él, verdad? Pero no, es de forma relacional está el problema, ¿verdad? Y esa es la manera de poder buscar. Hay tres pasos para poder empezar del diagnóstico a la intervención. Podríamos decir, primero, vamos a definir los objetivos. Se consideran desde el contrato terapéutico. Por ejemplo, en el contrato terapéutico lo vamos a decir cuando tenemos nuestra primera interacción con la familia, le vamos a llamar contrato terapéutico a aquellos acuerdos a los cuales hayamos llegado con la familia, ¿verdad? Por ejemplo, ellos llegaron inicialmente porque tenían un hijo rebelde, entonces quieren que la familia sea más unida. Entonces, partiendo de eso que inicialmente se expresó en la primera consulta, podríamos decir que uno de los objetivos a trabajar en la intervención es que sea una familia más unida. Y de ahí empieza bueno, partiendo de eso se empieza a evaluar la diferencia entre lo que se demanda, o sea, la familia que demanda. Demanda atención, demanda algo como seguridad, estabilidad y la necesidad. Muchas veces la necesidad no es algo que usualmente la familia vea con facilidad. Eso lo ve prácticamente el terapeuta. Por ejemplo, una familia que dice que tiene un hijo problemático, ahí vamos a ver un ejemplo. Y este hijo problemático, digámoslo así, tiende a no obedecer a la madre, pero dentro del rol está la abuela, el padre ignora. Entonces, hay una necesidad de la jerarquía, ¿verdad? Y las lealtades, por ejemplo, que sean claras. Y eso no necesariamente lo ve la mamá, ni el papá, ni la abuela, pero dentro de los objetivos se debe de colocar como una necesidad. La familia necesita tener reglas claras de interacción. Entonces ahí vamos a ir viendo. La demanda no necesariamente tampoco es toda la que dice verbalmente la familia. A veces dentro de la misma interacción se van a dar cuenta que hay demandas, por ejemplo, afectivas. ¿Sí? ¿Sí, Merlin? Perdón, solo para que me quede más claro que estoy anotándolo acá. En los objetivos podríamos poner cuáles son los cambios que la familia quiere lograr. Sí, ahí puedes colocar los objetivos, los que la familia Gracias. inicialmente te dijo en el contrato terapéutico, pero también los que tú has identificado que son necesidades. Por ejemplo, una necesidad podría ser que la familia no se ha dado cuenta que no saben comunicarse. Entonces, pero tú como terapeuta si te dices cuenta, entonces puedes colocar dentro de tu intervención objetivo, trabajar comunicación, técnicas afectivas de comunicación. Sí, entonces, porque la mamá podría decir, es que yo ya le dije a mi hijo que se tiene que portar bien, pero le grita y empieza a hacer como todo ese tipo de situaciones que genera conflicto. Entonces, tú puedes como terapeuta identificar necesidades que no necesariamente la familia identifica como una necesidad, pero que sí hay que trabajar, pero también puedes colocar dentro de los objetivos las demandas, por ejemplo, eso, que querían ser más unidos, ¿verdad? O que quieren expresar mejor su afecto. Eso es una demanda. La familia demanda que se trabaje eso. Entonces se trabaja en eso y eso se convierte en nuestras metas. En las metas
en las que yo voy a trabajar dentro de la intervención. Entonces, todo esto me permite, ¿sí?, que dentro de la intervención se puedan ver cambios. El diagnóstico dentro de esta terapia es un diagnóstico que puede ir cambiando, ¿sí? Por ejemplo, la familia ya aprendió a comunicarse, entonces, pero todavía me hace falta trabajar las lealtades, ¿sí? Invisibles. Entonces yo puedo seguir trabajando con objetivos conforme vaya yo descubriendo que me hace falta una necesidad, ¿verdad? Esa es como una flexibilidad que tiene el diagnóstico y la intervención. Me da que ir viendo esa parte. Ahora, gracias por tu pregunta, Merlin. No sé si ahí sí te aclaré un poquito más. No, está bastante bien, gracias. Muy bien. Entonces, veamos. En la siguiente paso que podríamos decir dentro de la intervención es la planificación del cambio. Por ejemplo, aquí partiendo de lo que es el descubrimiento de las alianzas, ¿verdad? Porque nosotros lo diagnosticamos, vimos las alianzas, las jerarquías, los límites. Se buscan técnicas que pueden ayudar a llevar el cambio. O sea, yo ya vi que hay necesidad de comunicación, entonces voy a buscar una técnica que pueda yo implementar, ya sea dentro de la sesión o dejar de tarea para que ellos empiecen a ver cambios, ¿sí? Aquí les coloqué esta parte de la planificación del cambio porque el terapeuta juega como un papel de no saber, pero no es que no sepa, sino es en el sentido de que como dentro del sistema o este tipo de terapia sistémica, el terapeuta es como parte de la familia. O sea, como la figura que va a intervenir para sanar los vínculos, ¿verdad? Entonces, el terapeuta dentro de la sesión hace un juego como de el que consulta de manera directa, pero que también es un facilitador curioso. O sea, por ejemplo, está en una sesión y dice, eh, la mamá, es que él es un niño rebelde, ¿verdad? No me escucha. Entonces el terapeuta podría ser desde el papel facilitador o curioso. Usted dice que no le escucha. A ver, cuénteme un poquito más. ¿Por qué dice que no la escucha? Entonces, ahí estoy mostrando como terapeuta una cierta curiosidad para poder ver lo que hizo la mamá. Bueno, es que yo le dije tal cosa, no me escuchó. Entonces, se convierte el terapeuta en un consultor, ¿verdad? Puede ser directivo, o sea, como dirigir, ¿verdad? Por ejemplo, modulador, para poder ver cómo interactúan, ¿sí? Dentro de este mismo diagnóstico y la intervención se van a dar cuenta ahorita que el papel del terapeuta es como un modulador, ¿sí? Que permita el que puedan ver el tipo de relación que están llevando dentro de la terapia, como cuando ya salen de la terapia. Entonces, esa sería una... Sí, sí, Jonathan, a ver, cuéntanos. Ajá. Ujú, 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 ajá, ujú. Muy bien.
Ujú. 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 Sí. Ujú. Sí, por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita, algunas preguntas fueron muy buenas. Podría resaltar eso que dijiste, bueno, al hijo lo hiciste a que pudiera ver el rol del padre, digámoslo así. Entonces, si se dieron cuenta, por ejemplo, ahorita lo que estaba diciendo Jonathan, el papel que estaba tomando él era el poder eh, tomar ese sentido, no sé, dime tú, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Pero eso les permite como dentro de la misma terapia, le permite a los sujetos o los integrantes de la familia el poder verse a ellos mismos, cuál es el papel que están jugando dentro de ese tipo de vinculación, cómo se sienten, qué estoy haciendo yo para alimentar ese tipo de vínculo que yo estoy rechazando. ¿Verdad? Eso es algo, es bien interesante porque dentro de la planificación del cambio, el terapeuta juega un papel importante para poder hacer eso. Entonces, empiezo con los objetivos y luego, partiendo de eso, como dijo Jonathan, podemos empezar a hacer algunas preguntas que nos permitan cómo reafirmar las alianzas, y eso tiene un nombre y se le llama reencuadre, y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, está después de eso, de que ya hemos empezado a ser como facilitadores, ¿verdad? Para que puedan ir viendo el tipo de vinculación que tienen. Empezamos a introducir las primeras técnicas que pretenden romper el equilibrio disfuncional que vienen trabajando la familia, ¿verdad? Mire, aquí en esta parte vamos a encontrar resistencia. La resistencia vamos a hablar, por ejemplo, en el caso que mencionaba la tarea Jonathan, la niña dentro de la terapia que está dibujando, que está pintando, ella está mostrando una cierta resistencia. Entonces, dentro de las terapias vamos a ver tipo de resistencia. Es una resistencia. El que ella esté dibujando hace como no quiero estar en el problema, no quiero ser parte del problema, podríamos interpretar, ¿sí? Por ejemplo, alguien que dentro de la interacción siempre interrumpe. Está la mamá hablando y la abuela se mete, ¿verdad? Y dice, no, pero así no fueron las cosas. Esa interrupción podría haberse tomado como una resistencia. Entonces, la introducción de las primeras técnicas me van a permitir empezar a romper ese tipo de resistencias, empezar a romper ese tipo de vinculación, ¿sí? Hay técnicas, ¿verdad?, que vamos a ir usando. Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Depende del caso, depende de la familia. Estas son algunas de las que vamos a ver hoy. Por ejemplo, está la
escenificación. ¿Cuál es la escenificación? Aquí empezamos con la característica es que no se le dice a la familia que dentro de la sesión les hable del problema, porque usualmente, oye, a ver, díganme cuál es el problema. No, ahí sí no. La técnica de escenificación es aquella que le permite decirle a la familia, bueno, interactúen entre ustedes, ¿sí? Hablen acerca de lo que está pasando. Entonces ya empiezan a hablar. Y entonces, en la misma interacción libre, sin hablar directamente del problema, el terapeuta puede ver el tipo de vinculación que tienen ahora. Por ejemplo, en ese ejemplo de intervención que está en la tarea, ¿verdad? Que ustedes hicieron. En esa parte vamos a ir viendo que la niña estaba dibujando, digamos, el otro, ¿cómo sería? Así podría ser la madre interrumpe y todo ese tipo de cosas, podríamos decir que es una escenificación, que están dentro de la sesión y están interactuando en el aquí y ahora. Entonces, eso me permite a mí como terapeuta poder ver la relación real, ¿verdad? Afuera del problema. Entonces, esa sería la primera técnica de intervención. ¿Qué hago con eso? Puedo hacer preguntas. Puedo ir haciendo preguntas así como para que ellos se puedan ver, ¿verdad? De los dos aspectos. Por ejemplo, si la mamá se queja del hijo, que pueda ver cuál es la percepción del hijo ante eso. Y así podemos ir trabajando de esta manera, ¿verdad? Pero la escenificación es permitir crear un espacio donde la familia pueda interactuar de forma real dentro de la sesión. No me enfoco directamente del problema. Luego está la técnica, ahorita solo voy a ir hablando de descripción y más adelante les voy a dar un ejemplo. Sí, les puse más adelante el ejemplo. ¿Sí, sí, Ana Elisa? Dime. Gracias, licenciada. Buenas noches. Perdón. Acá en la escenificación, por ejemplo, ¿verdad? Ponemos a la familia que interactúe del problema y todo. En todo caso, se llega a generar una discusión muy fuerte o se empiezan a pelear en serio, ¿verdad? Nosotros acá podemos suspender la reunión o sí dejar que terminen, ¿verdad? Y ya luego nosotros intervenir. Sí, lo ideal es de que antes de que inicien toda intervención puedan poner reglas. Ustedes como terapeutas pueden poner reglas o pautas de la interacción dentro de la sesión. Por ejemplo, en un momento en el que estamos expresando, digamos, por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿verdad? Cada integrante de la podríamos decir, ¿verdad? Una intervención sería a la familia decirle, bueno, todos los integrantes de la familia en esta sesión van a tener espacios para poder expresarse. En momentos en los cuales se puedan sentir un poco molestos, ¿verdad? Pueden expresarse, pero en cuanto se tome un punto digámoslo así, de agresión verbal, haremos una pausa, porque esto no se permite dentro de la intervención, ¿verdad? Entonces haremos una pausa de 5 minutos o de 1 minuto, respiraremos todos juntos, haremos una técnica de respiración para luego continuar. Entonces ustedes como terapeutas tienen el control, pueden ir haciendo pausas y modular, ¿verdad? Por ejemplo, esa parte de dar indicaciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos a intervenir dentro de este espacio? ¿Verdad? ¿Cómo va a funcionar? Sí, sí, Merlin. Yo les quiero compartir una pequeña experiencia. Yo recibí terapia familiar y el psicólogo cuando empezamos con la terapia dijo que al sonar la campana, él tiene una campana así como esas de la recepción, de tin, 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 todos nos íbamos a poner de pie y íbamos a hacer 5 sentadillas.
Y pues en efecto, cuando se calentó el parche, como decimos ocasionalmente, ahí todos haciendo las 5 sentadillas, ya mejor nos quedábamos callados incluso y tratábamos de escuchar y seguir el ritmo de la terapia para no volver a hacer las sentadillas, porque era una especie como pues de castigo. Se los comparto porque se me hizo bien interesante. Ahorita que usted está haciendo unas sugerencias, me recordé y es algo que yo tomaría. Muchas gracias, Merlin. Sí, la verdad es que sí, miren, todo esto se tiene que prevenir, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte que les digo, el contrato terapéutico. El contrato terapéutico es la primera intervención, ¿verdad? Que nosotros tenemos con los pacientes. Decimos, acordamos la hora, el día, hablamos acerca de cómo son las sesiones, si tienen dudas, preguntas. Ahí mismo podemos aclarar cómo van a ser las intervenciones, ¿verdad? Por ejemplo, en tu casa, tú tuviste esa experiencia y el terapeuta optó por eso. Pero ustedes pueden optar por otro tipo de técnicas, como la que estaba planteando, el hacer respiraciones, el poder hacer otro tipo de técnicas. La verdad es que es libre. Ustedes como profesionales pueden tener su propia característica de intervención. Entonces, lo ideal es de que ustedes puedan dominar la técnica, ¿verdad? Digamos, hacer algo que no dominen no es muy recomendable, ¿verdad? Usar una técnica que ustedes ya la dominen para la intervención, porque usualmente cuando se trabaja con familia es muy agotador. Y el mantener la atención de todos los integrantes de la familia puede ser muy agotador. Entonces, tienen que ser técnicas en las que ustedes puedan dominar para poder intervenir, ¿verdad? Entonces, ya partiendo de eso, pues si ustedes dan las reglas desde el inicio, no tendría por qué salirse de control, ¿verdad? Porque ustedes son los moduladores. ¿Saben otro tipo de reglas que tal vez no se habla mucho? Pero es que, por ejemplo, hace poco tuve una capacitación y una de las profesionales que daba el taller mencionaba, ¿verdad? Que el distanciamiento, por ejemplo, que un espacio pueda ser terapéutico, también puede ser favorable el que nosotros podamos tener cierto distanciamiento emocional. Por ejemplo, el que digamos, no mandar solicitud de Facebook, de Instagram, a mis pacientes o que ellos me busquen. Podría ser un poco así como dirán, qué extremista, pero la verdad es de que sí, el que pueda ser un terapeuta neutral en el cual tú te enfoques, ¿verdad? Que la interacción es simplemente como terapeuta dentro de un espacio que facilita la vinculación, pues todo ese tipo de cosas cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, que los integrantes te envíen solicitud de Facebook, que tengan tu número de personal, eso es otra cosa también. Son cosas pequeñitas, pero que pueden interferir en la intervención, ¿verdad? Por ejemplo, que tengan tu número de teléfono personal. Voy a llamar a la psicóloga. Entonces, es cuando ustedes ya tengan su propia clínica, sería bueno que ustedes tengan su número de la clínica y su número personal. Diferente, ¿verdad? Para poder diferenciar ese espacio, ¿verdad? Eso sería algo muy, muy bueno. Y otra de las cosas que también podrían hacer es que en este tipo de terapias, pues el terapeuta es como un personaje que está dentro de la familia, pero no se mezcla, ¿sí? Siempre se mantiene de forma neutral, interviene en el aquí y ahora, no afuera, ¿verdad? Solamente si hay tareas, ahí sí podríamos decir, ¿verdad? Que podría dejar él algunas tareas afuera, pero no interviene en el rol directo, ¿verdad? De cada una de la vida directa de los sujetos que están dentro de la sesión, ¿verdad? Entonces, son algunas pautas, ¿verdad? Que ustedes pueden ir considerando cuando hagan intervenciones. Otra de las técnicas que podríamos ver es la técnica de poder prescribir tareas. Por ejemplo,
se les da algunas instrucciones específicas para realizar fuera de la sesión, ¿verdad? Permita como que afuera de la sesión ellos empiezan a ejercer ciertas actividades que le ayuden a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, las técnicas que veíamos de la comunicación, podríamos dejar una tarea de esas. Cada vez que te sientas con ganas de pelear, ¿verdad? Toma tu tiempo de 10 minutos y cosas así, ¿verdad? Son técnicas, son tareas. Hay otra que se llama técnica directivas paradójicas. Esta técnica es muy curiosa porque la idea va a sonar como contradictorio, ¿sí? Pero se le pide, por ejemplo, la familia dice que pelea mucho, no se escucha. Entonces, se toma el síntoma y se le dice a la familia que ese síntoma lo haga como tarea a cierta hora, ¿sí? Y ahorita van a ver un ejemplo, ¿sí? Van a ver un ejemplo de eso. La idea es darle la sensación a la familia que tiene un control sobre eso que cree incontrolable. Sí, por eso dice directivas paradójicas. Porque la familia llega porque cree que no tiene el control, pero darle eso es como darle la sensación que tienes el control. También le subí un video, si nos da tiempo lo vamos a ver, que explica un poquito más acerca de las directivas paradójicas que podríamos utilizar nosotros. Tanto se pueden utilizar en intervenciones individuales como grupales. Ahora, después de esa está la otra técnica, connotación positiva. Aquí se le da se le atribuye una intención lógica y protectora al comportamiento de todos los miembros para, de cierta manera, resistir al cambio. Por ejemplo, si alguien tiende a tener una conducta repetitiva que es vista como negativa, se toma esa conducta y se ve como de forma lógica y a la vez protectora para que pueda ser positiva. Entonces eso hace que se reduzca la manera de verlo como negativo. Ahorita lo van a ver en el ejemplo. Y preguntas del milagro. Las preguntas del milagro es una técnica proyectiva para que la familia defina sus objetivos imaginarios. Por ejemplo, esta técnica podría ayudarme a identificar cuál es el objetivo de forma individual de cada uno de los integrantes, porque ellos llegan por un problema general, pero cada integrante tiene su propio objetivo. Por ejemplo, uno de los hijos podría decir, a mí me gustaría que mis padres fueran más amorosos. Y la mamá piensa que es amorosa, pero el hijo reconoce que hace falta más afecto. La mamá piensa que necesita mejorar en la comunicación. Y el papá piensa que necesita mejorar en la disciplina. Entonces, esa pregunta puede ayudarnos a definir objetivos imaginarios que tienen los integrantes de la familia y cómo poder desaparecer también lo que es visto como el problema inicial, ¿verdad? Lo que los llevó a la terapia. Ahora, esta es la primera técnica, el encuadre. ¿Sí? El encuadre lo podemos ver cuando sacamos, la idea de esto es sacar de cómo se ve el problema, ¿sí? De cómo se ve el problema. Por ejemplo, queja del hijo, ¿verdad? Por ejemplo, la madre podría decir, mi hijo es un rebelde y me falta respeto, ¿sí? Entonces, el ejemplo del encuadre que hace el terapeuta es, parece que el comportamiento de su hijo, ahí está desde el terapeuta, que está haciendo un encuadre, quiere sacar de lo que es el problema. El problema, la mamá lo ve como el hijo rebelde y falta de respeto. Entonces, el encuadre va a ser sacarla de ese problema. Entonces, el terapeuta dice, parece que el comportamiento de su hijo es una intervención para que ustedes dos se pongan de acuerdo como pareja.
Él está sacrificando su buena conducta para ayudarlos a practicar cómo es para ser un equipo solidario. Entonces, aquí viene una parte así como bueno, como podría ser como paradójica, ¿verdad? Porque diría la mamá, pero si yo lo veo con una conducta rebelde y falta de respeto, el terapeuta saca esa manera de cómo ve la madre para que la madre vea que esa conducta me está permitiendo a mí ver que necesito ponerme de acuerdo con mi esposo. Necesito practicar ser un equipo con mi esposo. Entonces, si se dan cuenta, tomo el problema y lo saco de ahí para que se pueda ver desde otro punto de vista. Entonces, esa es la parte. Entonces, ya el hijo ya no es visto como el problema como tal, sino que dentro de la interacción del problema hay un problema mayor. Por ejemplo, no se llevan los padres, no hay una buena comunicación. Entonces, ahí sería un encuadre. Permito que la persona o los sujetos logran salir de lo que ven como problema. Ahora la escenificación, como les mencionaba, aquí el terapeuta busca que haya una interacción real. Entonces, yo dentro de la interacción real voy a identificar, son las alianzas, la resistencia, las jerarquías, los roles. Aquí un ejemplo, por ejemplo, en terapia, hablando entre ellos, está mamá, papá, el hijo mayor y el niño pequeño, que es el del problema. Entonces podríamos decir, el hijo mayor le dice a su mamá, mamá, usted le dice a papá que nunca le apoya cuando regaña al niño, o sea, refiriéndose a su hermano menor. Por favor, pónganse de acuerdo con su esposo sobre qué castigo le darán por lo que hizo ayer. Yo solo voy a observar, voy a hacer, como llega a esa decisión. Entonces aquí, lo que él dijo, digamos, dentro de esa interacción, ¿qué podríamos ver? Uno, podría ser que el mayor tenga una interacción como de papá. A mí se me figura como de papá, ¿verdad? Porque él es el que está pendiente del castigo del menor. La mamá podría ser una mamá que no se lleva con el papá, tenga dificultades con el papá, y el hijo haga un rol así como de yo no hago nada, ¿verdad? Yo solo observo, pero el hijo se introduce de una manera sutil a esa parte del castigo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el terapeuta puede ir identificando, bueno, la mamá hace esto, el papá hace el otro, interactúan de esta manera, pero solamente en la escenificación puedo ver cómo interactúan, ¿sí? De una manera real. Ahora, al inicio puede ser que si la familia tiene cierta resistencia a algunos miembros, como decía Jonathan, podríamos verlo como que dibujan, se distraen. También podemos ponerles pausas, por ejemplo, cuando tenemos adolescentes, el uso del teléfono no se permite dentro de las sesiones. Eso podría ser, ¿verdad? O ninguno de los miembros, porque podrían ser resistencias. Esta es otra directiva, este es otro ejemplo de una directiva paradójica, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de las directivas paradójicas. En esta semana les pido, por ejemplo, aquí les decía yo que darle la sensación a la familia de que tienen el control. Entonces, la familia que llega dice que pelean mucho, discuten por todo. Entonces, el terapeuta podría tomar de la directiva paradójica y decirle, esta semana, como una tarea, les pido que cada noche de 8 a 8:15 de la noche programen una discusión, ¿sí? Acerca o sobre la disciplina del niño. Deben de pelear con todas sus fuerzas durante esos 15 minutos, pero solo en ese horario. El resto del día está prohibido discutir sobre el tema. Entonces, tal vez al inicio de dar esta tarea,
la familia se quede como, ¿qué? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a pelear si venimos para no pelear? Pero la idea de esta actividad es hacerle saber a la familia o hacerle sentir que ellos tienen el control de lo que ellos creen que no tienen el control, que es el problema. ¿Verdad? Ellos pueden controlar cuando discuten, cuando no discuten, pero solamente a través de este ejercicio pueden darse cuenta de eso. ¿Verdad? Ya yo puedo decidir no pelear, sino hasta las 8. Entonces, al final, esta actividad, aunque es una actividad completamente diferente, podríamos decir, es una actividad que ayuda a reducir lo que se ve como un problema, ¿verdad? Es esa parte. Como lo ve como un problema, se reduce. Y entonces, ¿por qué? Porque la familia ya empieza a tener un mayor control de lo que ellos se aquejaban del problema, ¿verdad? Y la cognitiva positiva. Por ejemplo, en la cognitiva positiva podríamos decir, ¿verdad? Que se atribuye una interacción noble o protectora al síntoma para reducir la culpa y la resistencia. Por ejemplo, aquí el terapeuta, todo eso lo hace el terapeuta. El terapeuta podría decir, ¿verdad? Es increíble cómo el síntoma del niño es una forma de mantener a la abuela activa. Por ejemplo, aquí podríamos imaginar que el niño puede ser muy inquieto y hace muchas travesuras, ¿sí? Se queda al cuidado de la abuela y la abuela se molesta porque es un niño muy travieso. Entonces dice, el terapeuta podría decir, ¿verdad? Es increíble cómo el síntoma del niño es una forma de mantener a la abuela activa, sintiéndose útil en la casa. Su conducta está logrando que la familia no se olvide de incluir a la abuela en la dinámica diaria. Entonces, la idea de esto es tomar ese elemento que puede ser negativo como un elemento que puede ser positivo y que a la vez puede reducir la culpa y la resistencia, ¿verdad? Del mismo problema. Ese sería un ejemplo. Veamos la siguiente, la pregunta del milagro. La pregunta del milagro es como nos lleva a proyectar, ¿sí? A un futuro ideal. En la clase anterior les mencionaba de que había una prueba, ¿verdad? Que se podía aplicar, era una prueba como una escala Likert, ¿verdad? Donde se podía aplicar cómo veía a su familia y cómo le gustaría ver a su familia en un enfoque ideal. La pregunta del milagro viene siendo algo similar, que va a proyectar la vida, o sea, cómo ve la vida el sujeto o el integrante de la familia si no existiera ese problema. Y esto ayuda ayuda de cierta manera a definir objetivos terapéuticos. Por ejemplo, la familia que llega con el conflicto de su hijo, ¿verdad? O puede ser otro tipo de conflictos con la abuela y todo. Ustedes como terapeutas podrían decirles, supongamos que esta noche durante su tiempo de sueño ocurre un milagro. El problema es que el problema que los trajo aquí desapareció. Como están dormidos, no se dan cuenta. Entonces, mañana al despertar, ¿cuál sería la primera señal pequeña que les indicaría que algo es diferente? ¿Quién se levantaría primero? ¿Qué desayunarían? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la primera señal pequeña que les indicaría que algo es diferente? Uno de los hijos podría decir, mi mamá fue más amorosa, me dio muchos abrazos. Un ejemplo, ¿verdad? Ahí podría estar reflejando el deseo de que su madre sea más amorosa con él. Una madre podría decir, si tiene el que ve el problema como de la comunicación, podría decir que todos nos hablamos con respeto y nos escuchamos. Un ejemplo, el padre, que todos somos más disciplinados y no necesitan mis hijos de corrección, ¿verdad? O menos solamente el poder acompañarles, ¿verdad?
Entonces, empezamos a ver cómo a través de ese tipo de preguntas podemos ver un escenario del ideal, de cómo sería el futuro de esta familia si no existiera eso, que ellos llaman como, como problema, ¿sí? Ahora, aquí la siguiente pregunta, mire, ustedes pueden hacer preguntas diferentes, ¿sí? En esta parte de quién se levantaría primero, podría indicarme quién es el que tiene menos resistencia al cambio, ¿sí? Podría ser, se levantaría primero el hijo más pequeño, ¿sí? ¿Quién se levantaría de último? El papá. ¿Y por qué? Porque puede ser que tenga más resistencia al cambio. Y así podemos ir viendo algunas preguntas que pueden ayudarnos a interpretar, ¿verdad? ¿Cómo sería la vida o cuál es el problema que ellos están viendo, ¿verdad? Percibiendo. Ahora, vamos a hacer una actividad, ¿sí? Entonces, no sé, antes de pasar a la actividad, ¿hay alguna duda, pregunta con las técnicas que vimos? ¿Todo, todo Yo está creo que claro? todo claro, licenciada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Muy bien, entonces miren, vamos a hacer una actividad. Vamos a dar unos minutitos. Yo pienso que nos alcanza unos 10 minutos. Después de los 10 minutos vamos a compartir los resultados, ¿sí? Lo pueden hacer de forma individual. La idea de esto es que podamos tomar lo que aprendimos de las técnicas y las podamos aplicar. El caso es que llega una familia y la mamá se queja de su hijo de 15 años. Lo que dice es muy rebelde. El papá se mantiene al margen y la abuela interviene defendiendo al nieto. O sea, ahí estamos una interacción, ya ustedes podrán imaginarse. Entonces, lo primero es definir un diagnóstico. ¿Cuál sería una jerarquía? ¿Cómo estaría la jerarquía de esta familia? ¿Cómo se la imaginan ustedes? La triangulación familiar. ¿Sí? Vamos a identificar eso, luego redactar un reencuadre, ¿sí? ¿Se recuerdan que yo les enseñé la técnica de reencuadre? Que es sacar, digamos, a la madre de esta idea, ¿verdad? ¿Cómo le diría a la familia que el problema no es la rebeldía, sino la falta de acuerdo entre los adultos? Esa sería la parte clave. Luego diseñar una tarea. ¿Qué tipo de tarea le dejarían a esta familia para que su vinculación pueda mejorar? Y si fuera una técnica de la pregunta del milagro, escribir cómo preguntarían a la familia, a esta familia, este tipo de pregunta del milagro. Si sean creativos. Entonces les voy a dar unos 10 minutos. ¿Les parece bien? ¿Creen que sí les alcance? ¿Quieren trabajar de forma individual o quieren trabajar en parejas? ¿Cómo dicen? ¿Trabajan de forma individual o en parejas? Para mí Pues, individual. ¿Individual? en parejas me gustaría a mí también. Yo creo que de ambas formas estaría bonito. Miren, pues vamos a dejarlo libre. Los que quieran trabajar de forma en pareja, pueden hacerlo en pareja, ¿sí? Y los que quieran trabajar de forma individual, trabajenlo individual. Entonces, ahorita les voy a poner tiempo, 10 minutos, ¿sí? Lo vamos a dejar a las 8:10, ¿sí? Para que podamos trabajar, ¿sí? Vamos pues, chicos. Licenciada, disculpe la molestia, solo podría regresar, perdón, a la explicación de la pregunta milagro, la diapositiva. Ahí estamos. Solo lo voy a copiar. Licenciada,
La verdad, ¿Sí? Sí, ¿cuál es tu pregunta? es que le estaba diciendo si era en una hoja que teníamos que escribir este caso. Sí, pueden escribir en una hoja. Miren, la idea es hacerlo aquí en clase y que podamos compartirlo, ¿sí? La interacción es como en compartirlo aquí en clase, ¿oyeron? Pueden hacerlo en una hoja, en un cuaderno. Oigan, paren el banco. Me dijeron que hay una emergencia. We ran so fast up mountain as we climbed so Licenciada, Ya, disculpe la lucidez, los parámetros para poner en el tema, no los vi. O me meto a las diapositivas que usted tiene. Sí, pueden entrar en las diapositivas y tomar de ejemplo las técnicas. Y ahí ya pueden proponerlo. Traten de imaginarse que son sus pacientes. Imagínense que están ahí enfrente de ustedes y cuál sería el rol, por ejemplo, cuál sería la actitud que verían en el adolescente de 15 años, cuál sería la actitud que verían en la mamá, en la abuela, en el papá, según lo que describe ahí. Entonces, partiendo de eso, empiecen a ver como, bueno, esto sería una jerarquía. Están límites claros, los límites no son claros, son difusos, para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Y de ahí pues ya empiezan ustedes a plantear algunas técnicas que podrían utilizar como tareas, ¿sí? Entonces, traten de hacerlo, yo sé que ustedes pueden.
Bueno, ya llegamos a las 8:10. Me gustaría saber cómo van. ¿Lograron hacer ejercicio o necesitan unos minutitos más? Unos minutitos más, por favor. ¿Sí? ¿Cuánto Sí, por favor. necesitarán? Sí, por favor. ¿Unos 5 minutos o mucho? Sí, 5. Unos 3 o 5, de 3 a 5. Vamos a dejar 5 minutos, ¿sí? A las 8:15, vamos a ver cómo nos fue, ¿sí? Bueno, chicos, ya llegamos a las 8:15. Vamos a dar este espacio para los que deseen participar.
cómo les fue con el diagnóstico. Primero partamos del diagnóstico. ¿Quién quiere compartir? Bueno, los que participen puedan compartir diagnóstico, reencuadre, cuál sería una tarea y cuáles serían las preguntas de la técnica milagro. A ver, ¿quiénes quieren participar? Muy bien. Vamos a darle, levantó primero la mano. Voy a ver según cómo levantaron su mano, ¿sí? Déjenla levantada. Bueno, vamos a ver a Ana Elisa, después a Merlin y luego a Jonathan. Vamos, pues, entonces el tiempo es de Ana Elisa. Gracias. Yo en diagnóstico puse que la madre intenta ejercer autoridad sola, pero sin un apoyo constante. La abuela invade el subsistema parental al intervenir en la crianza del adolescente. En triangulación puse que existe una triangulación entre madre, hijo y abuela. La abuela se alía con el nieto y el hijo puede estar usando esta alianza para resistir límites y normas. En reencuadre puse que más que ver la situación como un problema de rebeldía del adolescente, parece que la dificultad principal está en que los adultos encargados de poner límites no están funcionando con un equipo unido. Entonces, el adolescente, a tener dos mensajes diferentes, responde desafiando esas diferencias. En tarea puse que durante la semana papá y mamá deberán reunirse cada noche por 10 minutos sin el hijo ni la abuela para acordar reglas y consecuencias comunes. Una vez acordadas, ambos comunicarán juntos esas normas al adolescente. La abuela deberá abstenerse de intervenir en conflictos disciplinarios durante esa semana. Y luego en la pregunta milagro puse que suponemos que esta noche, mientras todos duermen, el problema deja de existir. Entonces, mañana al despertar, ¿qué sería lo primero que notarían que les haría pensar que el milagro ocurrió? ¿Qué estaría haciendo diferente la mamá? ¿Qué estaría haciendo diferente el papá? ¿Y qué estaría haciendo diferente el hijo? En este ejercicio, realmente la pregunta milagro sí me queda confusa si logré entenderla bien. Gracias. Muchas gracias, Annelisa, te felicito, lo hiciste muy bien. Y sí, lo hiciste muy bien la pregunta milagro. Me gustó mucho cómo definiste el diagnóstico y lograste como identificar roles y todo eso es muy bueno. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Ahora le vamos a dar tiempo a Merlin y luego a Jonathan, si no estoy mal. Bueno, tenemos después Jonathan Vilma. Buenas noches, yo trabajé con Andrea. Solo antes de empezar, bueno, nosotras suponemos que la abuela es la mamá de la mamá, porque si fuera la mamá del papá también habría otro tipo de diagnóstico. Pero, Andrea. Muy bien. Pusimos que es una jerarquía debilitada y el subsistema parental no está alineado, por lo que le quita autoridad a la madre y la abuela al intervenir rompe los límites. Y en la triangulación disfuncional, el menor queda atrapado entre el conflicto de los adultos. El papá, al estar al margen, hace que la mamá pierda autoridad y deba que buscar apoyo en otro lado. Al no haber apoyo, la abuela aprovecha para interferir y defender al nieto. En el reencuadre, nosotras colocamos que más que hablar de un hijo rebelde, lo que estamos viendo es a un joven que está
reaccionando a mensajes diferentes entre los adultos, porque las figuras de autoridad no están alineadas. Entonces es natural que él pues no tenga claridad sobre los límites. El problema no es la rebeldía en sí, sino la falta de acuerdo entre quienes lo están guiando. Y bueno, la pregunta, la dinámica sería que durante la semana, vamos a ver, aquí está, mamá y papá podrían reunirse con el hijo para decidir las reglas que nos pueden apoyar, y la abuela tendría la tarea, o sea, asignándole a ella algo que hacer, de descansar de la educación de su nieto durante esos días, dedicándose a consentirlo, preparándole, por ejemplo, su comida favorita. Y la pregunta milagro sería, supongamos que esta noche ocurre un milagro y el ambiente en su casa cambia completamente para bien. Mañana a levantarse sin saber qué pasó ese milagro, ¿qué sería lo primero que se vería en la dinámica familiar que les haría decir algo está distinto? ¿Quién estaría haciendo algo diferente? ¿Y cómo se darían cuenta que ahora sí está funcionando todo como un equipo? Muchísimas gracias, chicas, excelente. Muy bien. A mí, mira, al finalizar me gustaría saber cómo se sintieron como terapeutas, porque ahorita ya hicieron este ejercicio desde un rol de terapeuta. Lo han hecho muy bien, la verdad es que sí. Es como el poder ver el escenario y poder ver desde afuera qué está pasando y qué vamos a hacer dentro de la dinámica de la terapia para ayudarles. Pero les felicito muy bien. Ambas la hicieron muy bien. Entonces voy a darles el espacio a Jonathan y luego a Vilma. Recuerden, chicos, que ya son las 8:22, entonces para que puedan modular su tiempo, ¿sí?
Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias por tu aporte. Bueno, creo que de tu participación podría resaltar esa parte de los límites. Tal vez también se recuerdan que veíamos dentro de la clase que hay tipo de jerarquías, ¿verdad? Entonces, la jerarquía está como difusa, ¿verdad? En este tipo de vínculo. Y los límites también, ¿verdad? Entonces, eso podría resaltar de la participación. Y me gustó, bueno, la parte de la pregunta de milagro, de plantearles, digamos, imagínense que va desapareciendo, ¿verdad? Y entonces, pues una manera diferente de poder hacer la técnica de pregunta de milagro, ¿verdad? Gracias por tu creatividad. Voy a darle el tiempo a Vilma y Yo también quería pasar, Lita. tú también está bien, vamos a darte el tiempo Gracias. también. Y los que tengan que retirarse pueden retirarse, ¿oyeron? No, ya, solo recordando, antes de darte el tiempo, Vilma, la siguiente clase vamos a hacer las presentaciones, ¿se recuerda? Del trabajo de la técnica que investigaron. Entonces, tomen en cuenta el tiempo, ¿verdad? Vamos a trabajar en compañerismos, entonces que tomen el tiempo. Entonces, dale Vilma y luego a Melcy. Y ya los que Noche. tengan que retirarse pueden retirarse, ¿vieron? Gracias, licenciada. Buenas noches. De mi parte, en el diagnóstico, pues considero que la jerarquía la tiene la mamá, pero sí es una jerarquía que no está bien definida, ya que pues ella solo trata de educar al adolescente. Eh, por otro lado, pues la triangulación se da entre la mamá, el adolescente y se involucra la abuela al tratar o al intervenir en la educación del nieto. En el reencuadre, pues considero que se podría explicarle a la mamá que su hijo es de carácter firme y que debe tener una comunicación asertiva con él. Por otro lado, pues se le podría hacer una pregunta al padre, que cómo cree él que se sienta la mamá tratando de educar sola a ella a su hijo. En el caso del diseño de tarea, pues les dejaría una tarea para que los esposos platiquen en la casa y que se pongan de acuerdo en cuanto también a la disciplina. Y si en algún momento pues el joven se muestra rebelde y necesitan aplicar un castigo, pues que los dos estén de acuerdo en cómo o qué tipo de castigo van a aplicar. Por otro lado, pues igual hablaría con la abuela para que la hagan consciente de que no debe intervenir en la educación de su nieto, que eso le corresponde a los padres. Y en relación a la pregunta milagro, pues sería si el hijo de la noche a la mañana deja de ser rebelde, ¿qué estarían haciendo los padres diferente para que la actitud del hijo cambie? Eso sería mi resumen. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Vilma. Tú también hiciste la pregunta de una forma diferente. Te felicito muy bien. Voy a dar el tiempo entonces a Melcy. Es tu tiempo, Melcy. Gracias, licenciada. Pues la jerarquía la tienen los padres, pero como usted decía, en realidad está muy difusa, ¿verdad? Porque la hace ver muy difusa también la actitud de la abuela al intervenir y le hace mucho daño también la abuela al nieto porque eso ayuda a que el nieto sea más rebelde, ¿verdad? Invalidando la abuela la autoridad de los padres. Y en el reencuadre sería también cambiar el enfoque del problema, ¿va? De transformar todo eso y ver que no solo el chico, por qué actúa él así, ¿verdad? Sino que hay que ver qué podemos mejorar, qué está pasando ahí con las jerarquías, con las alianzas, qué está pasando ahí con la pareja, ¿verdad? Y encontrar una solución, poniendo nuevos límites, haciendo preguntas reflexivas, poniendo nuevo enfoque, ¿verdad? Luego, en la, en
¿qué trabajo les dejaría yo? Yo, pues les diría que por lo menos una vez a la semana el papá salgan ya sea a hacer un tipo de deporte y ir como diciéndole palabras, ¿cómo se podría decir? Que hagan resaltar las cualidades del chico, diciéndole ahí, usando cualquier tipo como de ejemplo para decirle que él es un buen chico, que lo ama, y pues yo creo que es una manera también tan simple, pero tan profunda, ¿verdad? En el tener ese tiempo con su hijo, pues va a ayudarle a demostrarle el amor y va a enseñarle que no es como dice la abuela o como interpreta la abuela. La pregunta milagro, yo le haría ver al chico, tal vez suena muy feo, pero la pregunta milagro diría, ¿qué pasaría si tus papis no estarían contigo hoy? O sea, si tú puedes mejorar algo hoy, hazlo, porque mañana puede ser tarde. Eso, no sé si me pasé de la raya con esa pregunta. Muy bien, la idea es de que puedan, miren, ustedes tienen que ser creativos y la idea es llevar a la familia a que puedan pensar en que no existe el problema, ¿verdad? Bueno, aquí directamente le dijiste que la familia, los padres eran el problema, ¿verdad? Entonces esa parte, pero sí, ustedes pueden ser creativos, la idea así es redactar algo que les lleve a ellos pensar en qué pasaría si el problema no existiera, ¿verdad? Esa parte. Entonces voy a leer lo que dice Alejandra. Dice lo que ella quiere agregar, piensa que mucha ayuda debilita y esto está debilitando al nieto. Sí podría ser, ¿verdad? Hay mucha exigencia. Miren, ahorita que escuchaba a Melsin, yo podría resaltar, ¿verdad? Es muy buena idea lo que él decía, que se puede dejar una tarea de convivencia. El padre se mantiene al margen, entonces la relación del padre, involucrarlo podría ser a través de una tarea de convivencia y eso estuvo muy bueno, ¿verdad? También lo que me gustó es la parte que decía Vilma de marcar límites con la abuela. O Merlin también decía, junto con Andrea, de que la abuela se le da vacaciones, digámoslo así, ¿verdad? Creo que es una manera muy, muy buena para que cada uno vaya asumiendo los roles que les corresponde, ¿verdad? Entonces, miren, ahorita aquí vimos una situación ficticia muy superficial, pero, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué pasaría si esta familia va, pero no llega la abuela a sesión? Entonces, ahí tendríamos una resistencia, ¿verdad? Porque los padres pueden avanzar y la abuela seguir con el mismo comportamiento. Entonces, ahí vemos algunas situaciones. Pero gracias, chicos. Espero que tengan buena noche y nos vemos el otro lunes. Éxitos en sus presentaciones, sean creativos. Miren, van a tener tiempo para que puedan presentar, ¿verdad? Sus diapositivas. Entonces, y les deseo muchos éxitos, ¿oyeron? Entonces, nos vemos, chicos. Que descansen, pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, que descansen.